Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Buenas noches, Néstor. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Y qué te parece si vamos directo a la información que se generó durante esta semana? Mire usted, en comparecencia ante la Comisión de Educación en la Cámara de Senadores, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, resaltó que la calidad de la enseñanza ha mejorado gracias a la reciente reforma educativa. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, compareció por más de 4 horas ante comisiones del Senado por la glosa del informe presidencial. Ahí explicó que no se cambiará de oficina por los pasados sismos, pero que quienes sí lo harán son trabajadores de la SEP por los diversos daños con los que resultaron los edificios en los que laboran. Pero esto, dijo, traerá ahorros millonarios. La sede de la Secretaría de Educación Pública, que está en la calle de Argentina, no cambia. El secretario de Educación no cambia de oficinas ni se va a ningún otro lado. Ese es un edificio histórico que además afortunadamente no tuvo ningún daño en el temblor. También habló de la reconstrucción de las escuelas que resultaron dañadas por los sismos. Las escuelas que se dañaron son 16,000, es decir, el 13% de las escuelas de las zonas afectadas son las que tuvieron algún tipo de daño. De las 16,000 escuelas que sufrieron daño, 11,000 tienen daños menores. ¿Qué significa un daño menor? Que la escuela no tiene un daño estructural. De las 5,000 restantes, son 275 escuelas que van a tenerse que demoler. Aclaro que por ahora la SEP está en fase 2. Ahora estamos en la segunda fase, que es la reubicación de los niños y de las niñas de las escuelas que están dañadas y que se tienen que reparar. Esta tiene dos caminos. Una es la reubicación en otros planteles que sí tienen dictámenes de seguridad estructural y en otros casos se están instalando aulas temporales para que ahí puedan ir los niños y las niñas de estas escuelas. Se están instalando en total 4,000 aulas temporales. Y habló además de las bondades de la reforma educativa. Les puedo decir que este proyecto educativo, este cambio, esta transformación educativa, sin lugar a dudas, es y puede ser el eje de la transformación de la República y de nuestro país en el siglo XXI. Y en esta semana de comparecencias, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, habló en la Cámara de Diputados de los beneficios de la reforma energética, la apertura comercial y el precio del gas. Ante diputados, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, informó que en 2 años México ha logrado concretar 7 licitaciones y 3 alianzas estratégicas para la explotación y extracción de hidrocarburo, lo que significan ganancias millonarias para el país en los próximos años. Detalló que las 7 licitaciones se traducen en 72 contratos. Se estima una inversión de 59,000 millones de dólares con empresas nacionales y extranjeras. Es el promedio de adjudicación más alto del continente americano, de entre países petroleros, y uno de los más altos que se ha dado en todo el orbe. Algo que es muy motivante es que hemos logrado porcentajes de utilidad para el Estado promedio del 74%, es decir, sin invertir un solo centavo, el Estado mexicano va a llevarse el 74% de la utilidad de estos proyectos siempre y cuando tengan éxito en la extracción comercial. Adelantó que se planean 2 nuevas licitaciones para exploración en el Golfo de México. En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, señaló que hay avances de éxito en la liberación de las gasolinas. Hasta hoy operan 30 nuevas marcas en el país y se han otorgado 230 permisos de importación de gasolina a cerca de 196 empresas. ¿Cuáles serán los beneficios a corto plazo con este tema de la liberalización y de estas nuevas marcas? Si podremos ver, obviamente, mejor calidad, mejor servicio. El aumento al precio del gas también fue tema de preocupación. El 74% de los mexicanos utilizamos este energético todos los días para hacer la comida, para calentar el agua en nuestros hogares. Y hemos visto con espanto que el precio ha aumentado 27.3% de diciembre del 16 a octubre de este año del 17. La Comisión Reguladora de Energía. La CRE ya emitió regulación para poder dar permisos a que productores independientes que dispongan de
de pipas puedan abastecerse directamente en los centros de carburación de Petróleos Mexicanos y llevar el producto hacia los domicilios. También estamos facilitando que las gentes puedan llevar sus cilindros a estos centros y ahí cargar y ahorrarse el precio del transporte. ¿Y qué queremos? Incentivar más la expansión del gas natural. Un competidor natural del gas LP es el gas natural. En materia eléctrica dijo que se avanza en la meta de dotar de electricidad a 42,000 comunidades aisladas del país. Y preocupado porque haya más recursos para la reconstrucción, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, lanzó un exhorto a los integrantes del Frente Ciudadano por México, al Partido Acción Nacional, al de la Revolución Democrática y al Movimiento Ciudadano para que tomen decisiones ya, en concreto, en beneficio de los damnificados. El presidente de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera, pidió a los líderes parlamentarios del Frente Ciudadano por México mayores recursos para atender la reconstrucción en las entidades afectadas por los sismos y acciones que permitan actuar de manera inmediata ante nuevos riesgos naturales. Propuso a los coordinadores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano revisar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para incluir la creación de un Fondo Nacional de Reconstrucción con parte de los remanentes federales para contar con recursos de manera permanente. Dijo que la experiencia de la magnitud de los daños que ocasionaron los sismos no es suficiente solamente contar con el bono catastrófico ni los recursos del Fonden. La construcción de un fondo que va a permitir que no operemos con las reglas que se están operando hoy y que tenga el Ejecutivo Federal y que tengan las secretarías que actúan una disposición mucho más rápida y mucho más sólida para reconstrucción, porque nosotros consideramos, y ustedes por supuesto lo saben bien, que con los efectos del cambio climático cada vez vamos a tener más emergencias de índole natural que no nos van a permitir actuar oportunamente si no constituimos este fondo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México también pidió a los legisladores revisar las reglas del Fonden a fin de que las reglas de operación respondan a la emergencia real, que también lleguen a vivir las zonas urbanas. Mancera urgió a los legisladores del Frente Amplio defender el Fondo de Capitalidad para que se destinen recursos por 4,000 millones de pesos y se fortalezca el presupuesto en el rubro de agua de la Ciudad de México con recursos del orden de 9,000 millones de pesos. Y en la Cámara de Diputados, el coordinador de los priistas, César Camacho, aseguró que todos los recursos serán destinados por igual a todas las zonas afectadas del país. Lo que es cierto es que va a haber un trato equitativo de parte de la Cámara de Diputados para asignar los montos que sean los justos y los necesarios para volver a activar la economía y hacer que la vida normal regrese a las comunidades. Sobre la discusión de un posible aumento al salario mínimo, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, anunció buenas noticias. Ahorita en pesos y no conforme a la inflación. Ahorita debe de ser en términos de pesos a los salarios más bajos, que efectivamente ayuda a una recuperación del poder adquisitivo, y en diciembre el porcentaje, que ese porcentaje no solamente rige el mínimo, sino rige indirectamente toda la contratación colectiva del año que entra, todos los salarios contractuales. Ahora, ¿qué le parece si vamos a ver la entrevista que le hizo mi compañero Víctor Sánchez Baños al senador del PRI, Jesús Casillas? La sociedad se encuentra inerme ante la delincuencia, organizada o desorganizada, aquella que ataca en las calles a mano armada, que se roban los autos, que entra a las casas, aquellos que atacan directamente a la sociedad. ¿Qué se está haciendo en estos momentos para frenar a estos delincuentes? De esto va a platicar con nosotros el senador Jesús Casillas. Nos dimos desde 2008 una reforma al sistema penal para que en nuestro país ya funcionara el nuevo sistema penal acusatorio, que vela por los derechos humanos de quienes participan en el proceso y que también revisa muy puntualmente la forma en que habrá de funcionar el Ministerio Público. Han sido 8 años en los que se aprobó y apenas uno en que entró en vigor, y independientemente de este sistema judicial en nuestro país,
hemos visto que algunos de los delitos, sobre todo de alto impacto, han ido al alza. Y la demanda ciudadana, pues ha sido en razón de hacer algunos ajustes, que aunque hay quien está en la posición de esperar a la capacitación de las policías municipales, de los ministerios públicos, de todos los que participan en la cadena de custodia, también pues se pueda de alguna manera hacer algunos ajustes que a juicio de mucha gente y que les retomo como propias, sobre todo los planteamientos que me han hecho en Jalisco, la entidad de mi representación en el Senado de la República, es que estoy presentando una iniciativa para reformar este artículo 19 de la Constitución e incorporar a los delitos de alto impacto que ya contemplan la prisión preventiva, incorporar otros más. Son muchos los esfuerzos que está haciendo el Poder Legislativo para frenar a esos delincuentes. Sin embargo, se necesitan más herramientas para el Ministerio Público, para el juzgador, y evitar que al final de cuentas la sociedad sea víctima de la impunidad y la corrupción, que es precisamente la clave para eliminar la delincuencia en este país. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola muchachos, me da mucho gusto saludarles. En esta semana, aunque toman un día de puente por el Día de Muertos y se adelantaron las sesiones de la Cámara de Diputados, en realidad la Comisión de Presupuesto, recordemos que fue declarada en sesión permanente desde hace un mes. Y en estas condiciones ha estado revisando toda la propuesta que se presentó en el Ejecutivo. Se mandaron las secciones, digamos, del presupuesto a las comisiones de salud, de educación, de desarrollo social, de agricultura, etcétera. Todas las comisiones lo están revisando. Aparte, hay un grupo especial revisando el reacomodo presupuestal, que es como de 40,000 millones de pesos, un poquito menos porque los seguros cubren una muy buena parte de los recursos de reconstrucción presupuestal que se van a requerir, sobre todo para rehabilitar la capacidad o la restitución del patrimonio de las personas afectadas en Chiapas y Oaxaca por los terremotos del 7 de septiembre del pasado. Y también en la Ciudad de México, por ejemplo, ayer, esta semana, la Comisión de Recursos Hidráulicos autorizó un reacomodo del presupuesto que se estaba asignando para Conagua a fin de restablecer pozos, por ejemplo, en algunas zonas agrícolas del norte del país o del este del país, por otras para restituir los pozos profundos de la Ciudad de México y evitar que se siga fraccionando o rompiendo el drenaje profundo, el drenaje de segunda capa que le llaman. En fin, el reacomodo presupuestal ya se ha estado trabajando. La próxima semana, digamos de lunes a viernes, se va a dar la negociación más intensa. Es probable que veamos en la Cámara de Diputados la visita de gobernadores o de representantes de los mismos buscando el reacomodo, también de representantes sectoriales, buscando jalar un poco más de recursos, particularmente en el sector agropecuario, es donde se está presentando fuertemente la presión. Y finalmente tendría que ser aprobado el presupuesto a más tardar el día 14 de noviembre, pero recordemos que cuando ha llegado la fecha límite, que es el 15 de noviembre a las 12 de la noche, pueden convocar a sesión extraordinaria ya con el dictamen aprobado y generalmente pasa sin problema en su momento. Así es de que estamos en la recta final de la elaboración del presupuesto del 2018, año electoral, y año muy complicado en términos comerciales, de tal manera que no solamente el reacomodo debe incluir recursos para la reconstrucción, sino para prever bajo alguna circunstancia una caída económica resultado de la levantada de la mesa de Estados Unidos, si es que eventualmente esto llega a ocurrir. La posibilidad se reduce cada vez más, pero sigue presente. Yo les pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Gracias, Alicia. ¿Sabe qué? Tenemos que ir a un corte. Quédese con nosotros porque el diputado local Eduardo Cuevas Ruiz, presidente del Congreso del Estado de Guerrero, nos va a hablar acerca de una propuesta de reformas a la Ley de Infraestructura Física Educativa para garantizar que todas las escuelas públicas y privadas del país cuenten con estructuras que soporten sismos de más de 7 grados de magnitud con alarmas sísmicas y rutas de evacuación.
Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el presidente de la mesa directiva del Congreso de Guerrero, Eduardo Cueva Ruiz. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Adriana, muy buenas noches, pues muy bien aquí acompañándolos. Eduardo, tienes una propuesta, es una iniciativa que estás manejando sobre la infraestructura escolar. Con este problema de los sismos, pues varias escuelas quedaron inhabilitadas. Tenemos recursos del Fonden, tienen las escuelas públicas un seguro de la SEP, tenemos el dinero que se asignará del presupuesto 2018 y además tenemos los programas de escuelas al 100 para rehabilitar estas escuelas y que vuelvan a ser aptas para que los niños regresen, pero no tenemos esa capacidad de infraestructura sísmica. No contamos con rutas sísmicas, con rutas de evacuación. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Tú quieres que todas las escuelas a nivel nacional cuenten con este tipo de infraestructura? Platícanos un poco sobre tu propuesta. Es una iniciativa, Adriana, a la Ley General de Infraestructura Física Educativa, es a nivel nacional en este caso. La estamos promoviendo desde el Poder Legislativo del Estado, haciendo los faculta el artículo 71 de la Constitución Política de la República Mexicana, que los estados también o las legislaturas pueden iniciar leyes al Congreso de la Unión. Y parto por ahí porque es una ley general. Lo que nosotros estamos tratando de establecer es que todas las escuelas, tanto públicas y privadas, toda la infraestructura física educativa del país deben de establecer, en este caso, certificados por parte de peritos especialistas en materia de construcción, en donde se establezca que estas escuelas pueden resistir sismos de más de 7 grados de magnitud. Así también que tengan, en este caso, salidas de emergencia, rutas de evacuación y alertas sísmicas. Yo creo que es muy importante ya el poderle apostar a los propios cimientos, al saber que tus hijos, yo tengo mi hija de 7 años, mi hijo de 3 años, al saber al momento de temblar que tus hijos están en un lugar certificado, están en un lugar bien hecho especialmente para poder soportar ese tipo de sismos. Y yo creo que a partir de lo que pasó en algunas semanas de estos sismos que tuvimos en México, yo creo que ya es tiempo de poderle apostar a los cimientos de las escuelas, sobre todo porque ahí convergen millones de niños en el día. Bueno, Eduardo, el tema aquí es, sabemos que hay 16,000 escuelas a lo largo y ancho del país que fueron dañadas, ya sea totalmente o parcialmente, por estos sismos. Significa mucho dinero. Esta iniciativa podría empatarse para convertirse en todo un recambio de lo que sería el adecuar la infraestructura física al nuevo modelo educativo, el que se generen otra vez, a partir de lo que serían los diseños de las escuelas, una nueva forma de vincular a los padres de familia, a los maestros, a los alumnos y a toda una comunidad. Pues yo creo que es un área de oportunidad para poder establecer esta nueva infraestructura en las escuelas. Creo que fueron alrededor de 16,000 escuelas que fueron siniestradas. Tenemos que aprovechar, y lo digo de manera muy responsable, lamentablemente sucedió situaciones complicadas, y lo digo de manera también muy personal y muy humana. Esta iniciativa ha sido la iniciativa con más corazón que hemos hecho en el Congreso del Estado. La verdad es que dolió tanto lo que pasó aquí en la Ciudad de México, y todo por no prevenir, todo por no tener cimientos fuertes. Relativamente era una escuela nueva que tenía alrededor de 3, 4 años. Lo que tenemos que hacer es establecerlo en ley, en que pueda venir que todas las escuelas deban de tener certificados que puedan soportar sismos de más de 7 grados de magnitud. Chile lo hizo en su momento, California lo hizo en su momento, hoy México lo tiene que hacer, sobre todo, insisto, en estos lugares donde convergen nuestros hijos, donde convergen los hijos de todas las personas que nos están viendo, y tener la seguridad de que estos cimientos son fuertes y que van a resistir este tipo de sismos. Asumiendo que vivimos en un país de sismos como California, como Chile. En donde nos quedamos con esta psicosis, todos los mexicanos con este miedo de si va a volver a temblar o no, y si estamos preparados para un sismo. Diputado, estamos actualmente en el Congreso Federal,
discutiendo y se aprobará en las próximas semanas el presupuesto de egresos de la Federación 2018, en donde debería de estar incluido este programa de escuelas con infraestructura para sismos. ¿Has hablado con la gente de Hacienda, con la gente de Educación? ¿En qué momento nos encontramos de tu iniciativa? Nos encontramos en este momento en el dictamen del propio Congreso del Estado. Estamos esperando que la Comisión de Obras Públicas, en conjunto con la Comisión de Educación, pues puedan dictaminar para poderlo votar y conforme, insisto, al artículo 71 de la Constitución General de la República, pues mandarla al Congreso de la Unión y bueno, ahí vamos a empezar el cabildeo. Y yo lo digo también, no es necesario hoy el establecer tanto el asunto de la cuestión presupuestaria. ¿Por qué? Porque tenemos hoy lo del INIFED, que son los certificados de educación que hoy se han estado estableciendo y viene una inversión pues impresionante. Yo creo que ha sido la mayor inversión a nivel histórico que se ha dado en la cuestión de las escuelas. Ahí en Guerrero con el IGIFE son alrededor de 2,000 millones de pesos que se van a establecer las escuelas. Bueno, pues hay que aprovechar en este caso esta coyuntura que se estableció pues para poder reiniciar los trabajos y establecer que esas escuelas pues puedan soportar, insisto, sismos de más de 7 grados. ¿Se destine una parte para la infraestructura sísmica? Sí, totalmente. Y no es un asunto de ponerle gatos hidráulicos ni mucho menos, o sea, porque de repente me dicen a mí ingenieros, oye, ya lo viste. Porque no estamos hablando de edificios muy altos, ¿no? No son edificios altos, no son edificios que necesiten gran inversión, sino que deban de tener estructuras firmes, estructuras avaladas por peritos en la materia de construcción y sobre todo que van a estar certificadas anualmente por Protección Civil. Y no nos vamos tanto a las escuelas estatales o federales, o más bien públicas, sino también ser responsable de las escuelas privadas. Es un negocio al final del día las escuelas privadas, pues en este caso que le apuesten a la infraestructura, que si mi hijo o mi hija está estudiando en una escuela privada, pues que yo por lo menos vea el certificado en donde esta escuela pueda resistir sismos de más de 7 grados de magnitud. Y al contrario, yo creo que a las propias escuelas pues les viene sirviendo de un aval, o les viene favoreciendo, diciendo que esas escuelas están bien cimentadas, que tienen rutas de evacuación, que tienen salidas de emergencia lo suficientemente anchas, lo suficientemente grandes para que puedan pasar todos los niños y sobre todo las alertas sísmicas. Y que estén capacitados para evacuarlos, porque lo que pasó en la escuela Repsamen es que todos los niños corrieron hacia las escaleras y eso es lo que no se debe de hacer. Fíjate, es lo que yo comentaba, esta iniciativa, porque de repente sale la cuestión de pues lo que pasó, la cuestión de los sismos, la cuestión de las lluvias ahí en Guerrero. Y muchos decían, oye, pues hay que ayudar. Ayudamos, dimos lo que teníamos que dar en la cuestión de víveres, en la cuestión de insumos y demás, pero esta iniciativa yo te puedo decir que es la que ha salido con más corazón. Yo tengo a mi hija de 7 años, tengo a mi hijo de 3 años, vi los videos de esta escuela Repsamen, la verdad me partieron el alma y creo que de lo poco o mucho que podemos hacer como legisladores es este tipo de iniciativas que puedas trascender en la vida política, en la vida pública y en la vida humana, sobre todo a nivel nacional del país de México. Y en materia de prevención. Y en materia de prevención, que hay que apostarle en ese tema. Diputado, nos quedan ya 30 segundos y lo único que podemos decir es que esto también da la oportunidad de renovar una infraestructura educativa que es realmente ya también muy, pero muy vieja en materia de seguridad, en materia de distribución, en materia de protocolos. Diputado Eduardo, muchísimas gracias, muy buenas noches y estaremos pendientes de cómo va el curso de tu iniciativa. Claro que sí, Néstor, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, diputado, esta noche aquí en Desde las Cámaras. Néstor, se nos acabó el tiempo, no dejen de vernos próximo jueves, 10:30 de la noche, en el único programa, Néstor, que atiende y pone bajo la lupa el quehacer de los senadores, de los diputados, de los congresos locales y de los asambleístas de la Ciudad de México, que es Desde las Cámaras. ¿Y sabe qué? Hoy es Noche de Muertos, así que disfrute las tradiciones, recuerde a los seres queridos que se fueron. Adriana. Con un buen pan de muertos, Néstor, pero tú que le sabes a todos los rinconcitos de la ciudad, ¿cuál es el mejor pan de muertos de la ciudad? Bueno, hay muchos lugares donde se hace pan de muerto y muy rico, pero lo único que yo puedo decir es... Diputado, en Guerrero. Chilapa, Chilpancingo, algunos otros municipios que también lo hacen muy rico. Yo el que recuerdo con todo el corazón es el pan que nos daba mi abuela con natas, así que de ese ya no hay. De ese ya no hay. Buenas noches. Pásela bien.